Cordial saludo, ingeniero. Nuestro proyecto es análisis y mejoramiento de la vía terciaria que conduce de la vereda Colorados al municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Nuestro grupo está conformado por Andrés Cuervo Romero, Carlos Andrés Forero Hernández, Kevin Gonzalo Ramírez García y Eric Martín Hernández Angulo. Entonces, como problemáticas que analizamos en esta vía, pues vemos que en el país actualmente las vías terciarias están muy deterioradas y esto cuando llega en temporadas de invierno se nota cierta dificultad para movilizarse por estas. Eh, Estas vías son muy importantes ya que se encargan de poder comunicar a las veredas con el municipio, con el casco urbano. Y por ejemplo, este caso que estamos analizando en el proyecto pasa lo que venimos diciendo. Entonces, vemos que la ingeniería civil es muy necesaria en la vida cotidiana porque esta logra facilitar algunas actividades diarias y contribuye al desarrollo del país. En este caso, en este proyecto, pues nos ayudaría a mejorar esta vía terciaria y como le decía, que ya su función es muy importante para familias campesinas o algunas otras personas que conozcan el sector y deseen movilizarse al casco urbano. Como tal, esta es la vía que se está analizando, que conduce, como pueden ver, desde Puerto Salgar hasta la vereda Colorados. Entonces, tenemos que esta vía tiene un tramo de 7.4 kilómetros de longitud, en el cual el tiempo de este recorrido es de 29 minutos. Pero en este tramo se presentan algunas irregularidades donde hacen que este tiempo sea menor. Por ejemplo, los camiones que transitan por esta vía, como el que vemos en la imagen, no puede mantener cierta velocidad constante debido a que la vía se encuentra en mal estado, donde vemos algunas zonas afectadas por lluvia o donde se tienen se tapan las irregularidades de la vía con escombros o algo así. Todo esto causa daños en los vehículos, en desgaste por transitar en esta vía. Eh, otro caso que vemos como un problema es que en la vía que mostraba anteriormente, digamos que en algún momento por lluvias o algo así deba cerrar, no se pueda transitar por ahí. Entonces se debe recurrir a que los vehículos se transporten por la Ruta del Sol, donde se evidencia que su recorrido es mucho más largo, es de 29.1 kilómetros y pues obviamente se comprende un aumento de tiempo también debido a su longitud. Además de esto, pues vemos que las familias que viven en Colorado, los estudiantes que estudian en la vereda, en el municipio, una ruta es la que se encarga de transportar a estos jóvenes. Y en el caso que planteaba, donde se tenga que por la vía terciaria no se pueda transitar, estos deberán pasar por el peaje El Corán, que es uno de los peajes más caros del país, donde vemos que actualmente, digamos, en caso de que los estudiantes se transporten en buses pequeños, pues tendrían que pagar 20.100. Obviamente el conductor al tener este costo, pues se va a ver reflejado cobrándole más a los jóvenes que estudian en el municipio, que se transporten de la vereda al municipio. Y de igual manera, las personas de las fincas que se encuentren alrededor de la vía terciaria, donde se encarguen de comercializar lo que es leche o ganado, si esta vía también se presenta que esté cerrada, pues tendrían que ir por la Ruta del Sol, donde también ven esos costos adicionales debido al peaje. Y
ya seguirían mis compañeros. Una alternativa al problema encontramos como primera instancia la placa huella. La placa huella dicho antes, la placa huella es una alternativa a elegir. Entonces, la placa huella se conforma por una losa de hormigón armado vertida sobre la plataforma subyacente, donde su refuerzo cruza el refuerzo de la riostra y el refuerzo de la cimentación del módulo. Su longitud máxima de la placa huella es de 2,80 metros, dado que la riostra siempre es de 20 centímetros. El módulo tiene una longitud máxima de 3 metros, que es la longitud tangencial del módulo. En curvas horizontales, su longitud de la placa base pues puede variar de 1 metro hasta 2 metros con 80 centímetros. Su ancho de la vía en una tangente es de 90 centímetros. Encontramos un arco horizontal que puede requerir una placa huella más ancha dependiendo de la deflexión y el radio de la curvatura, donde se definen 3 anchos de la placa huella en curva, donde vemos 90 centímetros, 1,35 metros y 1,80 metros. El espesor de las placahuellas siempre es de 15 centímetros, donde pueden soportar las fuerzas realizadas por el eje vehicular. Debido a esto, ya que el sistema de drenaje en la sección transversal, el tráfico no pasa siempre sobre él. Da la opción siempre de sustituir materiales relativamente caros, como el hormigón simple, ya que son materiales más económicos, como la piedra encolada, ya que esta sería hormigón ciclopio, y pues esto conduce a una menor inversión. Bueno, la segunda alternativa que encontramos al problema es el pavimento flexible, ya que con el tiempo se han desarrollado varias técnicas y métodos para construir carreteras de manera adecuada. Hoy en día encontramos carreteras con superficies flexibles y resistentes que nos brindan caminos seguros y estables. En este caso estamos hablando de una superficie no dura, ya que pues se entiende que por superficie no dura está constituida por pavimento en ciertas variedades de capas de asfalto. Es decir, un pavimento no rígido formado por una mezcla de áreas gruesas o finas, entre otras, pues, piedra triturada, grava y arena, con materiales bituminosos derivados del asfalto o del petróleo crudo y productos de carbono. Más que todo, el uso de estos pavimentos no rígidos ocurre principalmente en las áreas de alto tránsito como calzadas, aceras y estacionamientos. Las capas del pavimento no rígido que forman el piso están dispuestas en orden descendente de capacidad de carga. La capa superior siempre tiene a ser de mayor capacidad de todos los grados disponibles, por lo tanto, la capa que puede soportar la carga más pequeña es la capa que se encuentra en la base. El pavimento no rígido, pues, normalmente tiene una funcionalidad mínima de al menos 8 años y la vida útil de esta se extiende hasta los 20. En este tipo de pavimentos se compone principalmente de una capa asfáltica, así como de una base, subbase y de una base rasa o capas superiores. En la capa de la subbase es la capa o capas que están inmediatamente debajo de la capa base. En muchos casos esta capa inferior es fundamental. La mezcla de asfaltos de partículas abiertas garantiza un drenaje más grande en estas, que permite la deportación horizontal del agua en la macrotextura de la superficie. Y pues está hecho de que la mezcla asfáltica se aplican varias capas en lugar de una sola, como en el hormigón. La segunda alternativa que se encuentra es la del pavimento semirrígido, la cual esta es
una que combina los diferentes tipos de pavimentos, como lo es el flexible y el rígido, ya que comparten prácticamente las mismas características que el pavimento flexible, ya que una de sus capas se encuentra rígidamente artificiales con unos aditivos como el asfalto, el cemento, cal, entre otros químicos. La estabilidad de suelos por medio de los ligantes hidráulicos se podría decir, también conocido como cementos Portland técnicamente, permite que se obtengan materiales con capacidad de soporte suficiente para construir capas para la base de pavimentos sujetos a cargas pesadas, como podrían ser camiones o bulldozers, por decirlo. Si hablamos en términos amplios, un pavimento semirrígido compuesto es aquel en el que se combinan tipos de pavimentos diferentes, como ya había dicho. Es usual que un pavimento compuesto comprenda una capa de base de concreto o tratada por cemento Portland, junto con una superficie de rodadura de concreto asfáltico. Bueno, la tercera solución que tomamos fue el pavimento articulado, el cual es lo que todos reconocemos con el nombre de adoquines. Se puede ver en muchas áreas peatonales o zonas con poco tráfico. Este tipo de pavimento se lleva a cabo cubriendo con varias capas el terreno natural hasta que se crea una base sólida y estable que aísla la superficie de posibles filtraciones. Estos adoquines pueden tener diferentes formas y se unen dejando entre ellos una pequeña junta que se va rellenando con materiales que sirven para forjar la unión de las diferentes piezas. Podemos decir también que en esta superficie se aplica una capa que tiene como objetivo aislar los diferentes agentes, toda el agua de las lluvias y demás residuos. Bueno, vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas. Una ventaja es que tiene la capacidad de ser muy económico en su instalación y en su mantenimiento. Siempre que se haga un uso adecuado del mismo, estos suelos pueden mantenerse intactos durante décadas, evitando que haya problemas asociados con el desgaste. Además, también favorece el paso de los peatones y tiene un proceso de limpieza que es muy fácil. Para hablar de las ventajas, se trata de una superficie que no soporta bien ni el tráfico pesado ni el de grandes velocidades. En este último sentido, los vehículos que circulen sobre el pavimento articulado notarán vibraciones fruto de las irregularidades de las juntas que forman esta superficie, lo que puede llegar a ser peligroso para la seguridad del peatón y los demás transeúntes. La alternativa seleccionada, pues vemos que es la placa huella. Pues la elegimos debido a que constituye una solución para vías de carácter veredal terciario que pues presenta un nivel de tránsito bajo, ¿no? También pues nos ofrece condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio periodo de servicio. Razones de que no requiere acciones de mantenimiento diferente a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales. También podríamos decir que cuando estamos realizando una placa huella, esta no requiere mayores modificaciones a la geometría de la vía existente, ya que por condiciones de la rugosidad, la velocidad del vehículo tiende a ser muy baja en este tipo de superficie. También es importante señalar que debido a la baja velocidad, es un control indirecto del número de accidentes. Nos trae beneficios como menores costos de producción y mantenimiento en comparación con los tipos de pavimento ya mencionados, lo que permite el uso de materiales y la mano de obra local. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.